El oyente llamado El Hediondo me adjunta un texto de Enrique Anderson Imbert y que es interesante. El texto cuenta la historia de un señor que tiene una súbita intuición, a saber que el mundo se inflaba y desinflaba y que todas las cosas aumentaban al mismo tiempo y al mismo tiempo disminuían en un ritmo tan perfecto y tan perfectamente guardando las proporciones que nadie notaba el fenómeno. Pero hay algo que no calculó Imbert y que no calcularon muchos escritores que tuvieron esta idea, que es imperfecta. Bien dicen por ahí que los primeros en darse cuenta acerca del aumento del tamaño de todas las cosas son los fiambreros, porque tienen colgados jamones. Sucede que la resistencia del piolín, duplicando, no es el doble si se duplica su diámetro. Está bien. Entonces, en un punto se corta. Claro, el doble del jamón no es soportado por el doble del piolín. Exactamente, todas las cosas no aumentan de la misma manera. Por ejemplo, aguas a doble velocidad arrastran 4 veces más. Así que, si el universo se achica de golpe o si se agranda de golpe, particularmente en este último caso, nos vamos a dar cuenta enseguida porque se van a caer los alames. Luciana de Quilmes. Bueno, muchas gracias. Alejandro Terrado es de Río Grande, Tierra del Fuego. Quiere que le mandemos saludos para Alejandro y Leandro. Bueno, y él nos manda saludos a nosotros. Andrés Valdivieso, viejo nomás. Quieren que le enviemos la letra de aquella payada que se le desafiaba al diablo. Bueno, algún día la vamos a hacer. Bueno. Gabriel de Almagro dice, ¿existe algún parámetro para medir la calidad de una obra artística? Dice, lo que a nuestros antecesores les pareció genial, en algunos casos a nosotros también, pero hay muchos que han tenido que esperar a su muerte para tener reconocimiento. Es verdad, no es tan sencillo establecer una medida eficaz, indiscutida para medir una obra artística, tiene razón. Bueno. Lo que no quiere decir que se trate de un asunto particular, como dicen algunos. Pues es cuestión de gustos. No es cuestión de gustos. No. Hay, desde luego, la necesidad de respetar a cada uno según sus preferencias. Pero yo puedo respetar mucho a una persona que prefiera leer El Rayo Rojo antes que la Divina Comedia. Y bueno, que lo haga, a mí que me importa. Pero ahora, si esa persona encima pretende que yo reconozca a esa revista como superior a la comedia, bueno, ahí tendremos que discutir. Y contrariamente a lo que se suele indicar, sí hay argumentos. Lo que resulta difícil saber es si la Divina Comedia es, por ejemplo, superior a Shakespeare. ¿Qué sabe? No sé, es muy difícil. Pero hay diferencias que se ven desde lejos, que no es necesario discutir. Está bien eso, Alejandro, me gusta, en serio. Porque esto que acaba de decir, porque muchas veces lo bueno y lo malo, digamos, no está sujeto a la opinión en algunos géneros. No. Cuando dicen, bueno, es cuestión de gusto. Y si uno tiene tiempo puede explicar por qué una cosa es mala y por qué seguro. No es el capricho de uno. No es por capricho que uno diga que fulano es un escritor mediocre y que otro es genial. Exactamente. No es un capricho. En los matices podemos disentir. En casos puntuales podemos disentir, pero en general no. En general estaremos todos contestes en que la Divina Comedia es mejor que, qué sé yo, cualquier otra cosa. En general. A mí me parece que es el mejor de cuantos todos se han escrito, pero bueno. Me llamo Natalia Pedrotti, les quería decir. Porque Alejandro Dolina es solo un seudónimo. Y vivo en la localidad de Miramar. Esto nos dice una amiga que aclara que se trata de Miramar, provincia de Córdoba, a orillas de la laguna Mar Chiquita. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres saber cuándo vamos a ir a Córdoba? Bueno, y no sé, si nos invitan vamos a ir. ¿Quiere escribirme también? ¿Cuál es la dirección acá del Tortoni para que me pueda escribir
Como la gente dice. La de Radio Continental le damos. Sí, dale. Rivadavia 835. Rivadavia 835, Natalia, es la dirección de Radio Continental, ahí me van a dar la carta. Primero la leen ellos, pero... No. Walter Acosta dice que va a todas las librerías a buscar libros que yo he escrito y siempre le dan el mismo. Vio cómo son, Walter. Que me tienen bronca, no he escrito más que uno. Me gustaría que hablara de Rachmaninoff, insiste Ramiro, como no Ramiro. Dice, el programa está muy bueno, pero yo voy a verlo para levantarme minas. Hace bien, lo mismo que nosotros. Claro. Sin embargo, hace 5 años que no me resulta, dice Jorge Cremona. Insista, yo sé lo que le digo. Pauli Roger quiere saludarnos, quiere pedir el tema Cambalache, Rodrigo de Córdoba también. Bueno, Luis de Río Gallegos, saluda a Mariana, Cecilia, Ana Laura, Agustín y Camila, y a la mujer, que es María Graciela. Los antedichos son sus hijos. De Venado Tuerto nos escribe Esteban Bocernitsan, que pregunta cómo será el gentilicio de Venado Tuerto. Bueno, yo oigo a algunos de ustedes decir venadenses, pero los gentilicios son un género que anda siempre muy cerca del ridículo, Ya, ¿cómo es el gentilicio de ingeniero Maswick? Ingenierenses. No. De algo con Maswick. Maswinos. Maswichenses. Sí, Maswichino. no. Sandwichín. Pablo Capurro, el abandonado, también es de Venado Tuerto, mira vos. Ajá, bueno. Últimos mensajes son el de Gerardo de la Plata, que quiere que hablemos de rosas, ya hablaremos, y Florencia Rolfo de Jesús María Córdoba pregunta si puede formar una asociación de mujeres sensibles. El concurso nacional de ensayo Arturo Jaureche va a empezar a recibir trabajos a partir del 24 de agosto. Los temas son Un mundo en crisis, la violencia social y el rol de los medios masivos de comunicación y las expresiones culturales en la Argentina de fin de siglo. Ustedes vayan escribiendo, que después les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿Y a dónde entregarlo? Eso, pero por ahora escribanlo. ¿Qué sentido tiene que yo les dé la dirección si todavía van por la mitad? Claro. Y dice, no sé qué poner, y ponga cualquier cosa. La culpa de la violencia lo tienen los tipos de los medios de comunicación, con una gran 7. Que se la pasan todo el día, pasando películas de tiro, y después uno sale delincuente. Yo, sin ir más lejos, soy delincuente porque de chico no hacía más que ver películas de tiro, dice el tipo, el autor de eso. Ese es el ensayo, sí. Llama la atención, sigue diciendo el ensayista, ¿no? Sí. Que sí es cierto que todos los que ven películas de tiro salen delincuentes, no pasa lo mismo con los que ven películas de científicos o de personas abnegadas. Gente que ha visto la historia de Colón centenares de veces y no descubre continente alguno. Gente que ve la vida de Benjamin Franklin y se abstiene de descubrir todos pararrayos. Gente que ve la historia de Pasteur y no tiene la menor idea de lo que los microbios sean. Bueno, así no vale. Parece que la televisión influye solamente cuando se trata de hacerse uno chorro. ¿Qué más fácil? Sí. Se me dirá, hay más chorros que descubridores en las películas. ¡Ay! Aquí cambia de canal. Vamos a hablar de Paul Cézanne. Nació en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839. También andaba por ahí Émile Zola, que fue amigo, parece, de Cézanne. Émile Zola, también amigo del programa, ¿no? ¿Quién no ha leído una novela de Zola? En todas las casas había una novela de Émile Zola. Cézanne tenía antepasados italianos, eran originarios de Cesena, yo conozco, me parece. Y como se ve, el apellido de aquella familia fue tomado quizá de la región de la cual provenía. El padre de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, trabajaba de sombrerero, fabricaba sombrero el tigre, o vendía sombrero. Cuando Paul nació,
el padre Luis estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro en él. Además de su comercio, se ocupaba en toda suerte de negocios de compra-venta que se le podían presentar. Claro, porque con los sombreros solos no podía subsistir, aunque en algunas épocas de la historia todo el mundo usaba sombreros. La madre de Cézanne se llamaba Ana Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre. Pero qué sé yo, ¿qué nos importa a nosotros? Había heredado de ella, digo de la madre, una enorme sensibilidad y una tendencia hacia el romanticismo. Yo no estoy seguro de esto. ¿Qué sé yo si lo heredó de la madre o si lo contrajo? ¿Cómo saber si la sensibilidad y la tendencia hacia el romanticismo figuran en la información genética? No me parece, son preferencias muy específicas, más bien hijas de lecturas que de información ADN. El caso es que desde muy temprana edad Cézanne anduvo en trato con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día de pintar. En 1852 entró a la pensión de San Joseph y más tarde anduvo en el colegio Bourbon. Fue allí donde conoció a Émile Zola. Ahí se conocieron. Y cosa curiosa, no se hicieron amigos hablando de pintura o de literatura, sino más bien intentando levantarse en minas. Es como uno se hace amigo. Es como uno se hace amigo. Siempre rondaban a las chicas del Liceo Minier y, a decir verdad, Zola y Cézanne eran músicos en aquel entonces. Eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que esperar la oportunidad de poder acompañar a las bellas campesinas del liceo vecino. Zola tocaba el clarinete. Repito, Émile Zola era clarinetista, un viejo clarinetista. Y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete este muchacho? Cuando crezca va a ser todo un finoquieto. Bueno, el caso es que, viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa, conectaron virtudes hasta entonces ocultas y se dedicaron a enviar románticos poemas a las muchachas del Liceo Minier. Zola los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para levantar alguna mina del Liceo Minier. Terminado el colegio y obligado por su padre, Cézanne estudió Derecho durante 3 años. Parece que la única posibilidad de que alguien estudie Derecho es ser obligado por su padre. Que de no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. Finalmente, el vendedor de sombreros, me refiero al padre de Cézanne, don Luis, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Era un la. Porque conozco gente que cada vez que me pasa esto juega a adivinar. Sí, y le arruina el juego. ¿Y la pegas? Sí, la pega, sí. Digo, el vendedor de sombreros aceptó que Paul estudiara pintura en París. Desde la adolescencia había mostrado cierta tendencia al mundo artístico y, por cierto, un total rechazo al futuro leguleyo que su padre le ofrecía. ¿Cómo era Cézanne? ¿Qué pinta tenía? Escuchemos la descripción de un biógrafo. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre piernas un poco delgadas. Andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, digo yo, manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir el biógrafo que usaba barba.
Un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar uno barba. Uno se imagina a la barba en perpetuo acecho. Sí, sí, como los anillos de Saturno. Claro, claro. Como un sitio, ¿no? Tenía ojos grandes, con una extraña movilidad. No explica otra cosa el biógrafo. Supongo yo que daría vuelta las pupilas para adentro. Y siempre dentro de la órbita del ojo, me imagino. Me imagino, quiero creer que sí. La nariz fina y ligeramente arqueada. Su aire era grave, gravísimo, pero cuando hablaba sus rasgos se animaban y la mímica acompañaba sus palabras, casi siempre pronunciadas a los gritos. El encuentro de Cézanne con el grupo de los impresionistas fue bastante conflictivo para el futuro pintor. El futuro pintor era Cézanne. Fue Solá el que los presentó en el Café Gerbois y también en el Tortoni y también, sí, se llama así el café, y también en el Café de Fiore. Y bueno, Solá se lo presentó a aquel grupo donde estaban Pizarro, Monet, Manet, había literatos, había intelectuales, colados, en fin. Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla. Era un tipo solitario. Lo acompañaba Émile Solá hasta la puerta y después se iba. Se iba al Louvre, en donde empezó a hacer copias. Iba al Louvre a copiar obras artísticas. A veces se escondía en los ataúdes de piedra egipcios, o sea, en los sarcófagos, para que no lo echaran cuando cerraban y así poder seguir copiando a Rubens, que era su pintor preferido. Cézanne se enojaba con mucha facilidad y se la pasaba intentando frenar esa irritabilidad que él mismo consideraba enfermiza. Lo que pasa es que los esfuerzos que hacía para frenar su aumentada irritabilidad lo irritaban. Dicen que sus ausencias en las mesas de los impresionistas se debían a la desconfianza que tenía a su propio temperamento. Era un hombre muy humilde y también muy descuidado. Profesaba un profundo desdén por el aseo y la limpieza. Es decir, quiero decir que era un roñoso. Se vestía de cualquier manera. Sus ropas de color oscuro parecían no haber sido nunca nuevas y las llevaba decoradas con enormes manchas, casi siempre del color de sus paletas, pero a veces no. Un detalle, nunca se sacó el sombrero que le había regalado su padre. Andaba siempre con un sombrero flexible, una especie de gacho gris, que lo llevaba hacia atrás y que no se lo sacaba ni para pintar. Por otro lado, tenía una manía. No toleraba que nadie tocase su cuerpo. Ante el menor contacto reaccionaba violentamente al grito de ¿qué tocas? Un día, un viejo amigo llamado Émile Bernard, parece que todos los amigos de Cézanne se llamaban Emilio, visitó a Cézanne a París. Y en un momento parece que estaban bajando la escalera y Cézanne tropezó y empezó a caer por la escalera, empezó a rodar. Y el pobre Bernard lo quiso sujetar de un brazo para frenarlo. Y Cézanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo. Cayó hasta el último escalón mientras profería los peores insultos contra el que lo había querido tocar. ¡Se toca!, decía mientras se desparramaba. Ese era Cézanne. Qué cosa, ¿no? Hay que decir que a Cézanne lo aturdía una gran angustia en París. Parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas, proclamaban, como ustedes saben, una inspiración directa y una contemplación de lo natural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico. Era al contrario un hombre que deseaba y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en aquellos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862, Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados, un salón beligerante donde iban los que habían sido rechazados por los foros académicos.
Ahí estaban los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer allí y lo rechazaron. Paradoja. No, en realidad no es una paradoja. El único gesto de coherencia que tuvieron fue con Cézanne. Era el salón de rechazados. Hay que rechazar a todo el mundo. Y lo rechazaron. Recién en 1863 logró ser admitido. Pero es maravilloso que lo hayan rechazado al tipo del salón de los rechazados. Durante varios años la vida de Cézanne fue un ir y venir entre la Provence y París. En 1869 conoció en un tren a quien más tarde se convirtió en su esposa, la bella Hortensia Piquet. Está bien conocer en el tren a una amiga. Durante los años 70, Cézanne pudo exponer sus cuadros en los salones de Monet y Renoir. Fracaso total. Estas fueron algunas de las críticas. Leo, De haber sido Cézanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer. Es un buen comienzo, Pero sabemos que el artista ya cumplió sus 30 años. Otra decía, sus pasajes del staff transforman a esa adorable localidad de oro y zafiro en un lúgubre pantano color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre. Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínense, ¿no? Aseguraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia. Decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía. No vaya a creerse, hay que salir más seguido, don Cézanne. Dijo, cuando quito mis ojos de su figura, la naturaleza se me presenta demasiado compleja, desordenada, inhóspita. Estaba enamorado. A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo Zola. Parece que Zola publicó en 1886 su novela La Obra. Es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París. Y parece que Zola se había inspirado en Cézanne. El protagonista, Claude Lantier, era un pintor que sufría decepciones. No era nada del otro mundo, pero era un hombre triste y decepcionado. Y a Cézanne no le gustó nada que aquellas decepciones fueran publicadas, porque eran de él, y decidió no hablarle a Solá nunca más, a Miguel Ángel Solá. Y así fue. En 1889, que fue el año de la Exposición Universal, ahí donde pusieron la Torre Eiffel, Cézanne fue por fin admitido a una muestra importante, tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él guardaba todas las obras enrolladas abajo de la cara. En realidad parece que Cézanne había sido aceptado en la exposición gracias a un tal Choquet, que era empleado del gobierno y admirador de las obras de Cézanne. Y el buen Choquet parece que tenía alguna influencia y además parece también que le habían pedido un mueble y él puso como condición la admisión de Cézanne para prestar aquel valioso mueble. Bueno, como quiera que sea, lo admitieron a Cézanne. Cuando la exposición terminó, pues Cézanne pretendió vender algún cuadro. Y parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, llamado Las Bañistas, para ver si lo vendía. Y justo se encontró con un músico amigo. El músico le preguntó qué llevaba. Cézanne le dijo un cuadro. El músico dijo qué lindo. Y Cézanne se lo regaló. Después Cézanne se fue a vivir nomás a la Provence, en el más completo retiro. Seguía sin comprender las reuniones artísticas de los cafés de París y escribió: el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que sean una enseñanza. Las conversaciones sobre arte son inútiles. No se es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero, que se va. No le gustaba conversar sobre arte. No sé. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos. Gauguin, Lautrec, Modigliani, Utrillo, Van Gogh.
Fue Wagner el primero que habló de arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. La preocupación del artista fue una preocupación libertaria. Él decía que tenía que liberar al arte de la fosilización. Si ustedes ven las obras de Cézanne, es impresionista hasta por ahí nomás. Está a mitad de camino entre el impresionismo, el cubismo. Lástima que por radio no se puedan mostrar, ¿no? Él se alejaba un cacho de la naturaleza. Obras famosas son Manzanas, Las Bañistas, El Jardinero, un retrato de Émile Zola. Los títulos de las obras, no importa. Cézanne llegó al fin de sus días recluido ahí en Aix-en-Provence. Continuaba laburando, pintaba paisajes. Un día de 1906 estaba mirando la montaña de Saint-Victoire y la lluvia lo cachó en medio de la contemplación. Al poco tiempo empezaron los síntomas de una afección pulmonar. Murió el 22 de octubre de 1906 mientras dormía. Tenía 65 años de edad. No era mucho, pero era más de lo que vivieron casi todos los impresionistas, que como usted sabe, murieron casi todos jóvenes por alguna fulería. ¿A quién dedicar esta recordación del bueno de Cézanne? Y aquí hay varios. El viejo, el sombrerero que le regaló la cajita de pinturas. A Émile Zola, que fue un gran novelista. Ahí tenemos que hablar de Émile Zola, ¿no? El caso Dreyfus. Es un personaje importantísimo en la cultura francesa y nosotros lo nombramos nada más que cuando decimos que era amigo de alguno o que era amante de alguno. Están ahí a los gritos algunos amigos de Émile Zola. Entonces Émile Zola también. A las afortunadas muchachas, Alejandro, que recibían a modo de seducción, ni más ni menos que una historia de Émile Zola, dibujada por Don Paul, ¿no? Las del Liceo Migné, claro. Debían estar fenómenas, y estuvieron todos estos años haciendo toda clase de combinaciones artísticas para ver si se levantaban a una minita del Liceo Migné. Debe ser que estaban buenas las del Liceo Migné. Bueno, a todas las alumnas del Liceo Migné de aquella época y de esta, si es que el Liceo Migné ha perdurado. No sé si alguno tiene noticias del Liceo Migné. Bueno, claro, es muy difícil no saber. Bueno, pero si lo cerraron, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Hoy le dije a uno, esa gente que se preocupa porque cierran el Molino, porque cierran las Violetas, yo creo que está bien. Se llamaron los de la revista Noticias. Pero, usted sabe que a muchos de esos que andan ahí en los actos para que no cierren el Molino, para que no cierren las Violetas, nunca los vi, ni en el Molino ni en las Violetas. Así que van a jorobar nada más que para que no lo cierren, porque no iban antes. A consumir un poco, a tomarse alguna cosa, unos sanguichitos, y así puede ser que no lo cierren los boliches. Pero si vos no vas y después únicamente empezás, andá y tomá algo, claro. Si vas enfrente al Tuñín y consumís ahí, se va a quedar el Tuñín para siempre. Claro. Ya, iban al Tuñín a comer pizza, no iban a la Violeta. Se remodeló todo nuevo del Tuñín. Claro, el Tuñín sí es como todos los bares de Buenos Aires, son todos el mismo bar. Sí. Con muchas plantas. Sí, muchas plantas, el mismo tipo fabrica maceta y vidriera. Y mozos. Sí. Son todos el mismo bar. Las mismas luces. Las mismas luces. Si usted me preguntara si es una buena noticia que todos los bares sean así, le diré, en algún caso sí y en otro no. Son todos el mismo bar, que viene a reemplazar a bares preexistentes. Sí. En algún caso mejorando el bar preexistente y otras veces empeorándolo. Pero son el mismo bar. Es una mala noticia en este sentido. Uno quiere ir a distintos bares. Y hoy a este, mañana a aquel. Y algún oyente inteligente me dirá, ¿quién sabe si son el mismo? Porque después de todo, ¿qué importa cómo sean los bares? ¿A usted le parece que este Tortoni de larga fama tiene en su arquitectura algo demasiado especial? Más allá
de algún agrado que nos proporciona la madera? No. Lo que importa es qué cosa va a encontrar uno dentro de un bar. Y bueno, a ese oyente inteligente le diré, vea, yo estoy hablando de Cézanne, déjeme de jorobar. Y de las minas del liceo. Bueno, a toda esa gente, ¿qué les podemos dedicar? ¿No? Hasta a los que iban al Tortoní, a toda aquella gente, a todos aquellos artistas, pintores algunos, literatos otros, a los que Cézanne no le daba bolilla. En nombre de Cézanne le pedimos disculpas y les decimos, Cézanne es así. Sigan con la reunión, que esté Emile Solá hablando sus cosas. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar la vida de un pintor? Que hablando de pintores, no está mal del pintar. Sí, señor. Pintado es un lindo gato que cantan los huancahuas para nuestros pintores amigos. Adelante.